En la vida siempre atravesaremos dilemas entre lo que siento y lo que debo hacer. Serán situaciones en donde tendremos que decidir entre dos o más caminos. Pensamientos negativos que no vendrán de Dios nos llevarán a pensar mal de quienes quieren hacernos bien, aún de Él, y bien de quienes nos hacen mal. Como cristianos, tenemos una gran ventaja de contar con la ayuda de Dios y de su dirección, quien está con nosotros para mostrarnos el camino en el cual debemos andar. Algo que siempre pensamos como iglesia es que Dios no está loco, porque en momentos donde no entendemos el por qué pasar cierta situación, surgen preguntas y decimos a Dios, ¿por qué me tuvo que tocar a mí? Sabes que Él nunca se equivoca, Él sabe mejor que nadie qué es lo que nos conviene y qué es lo que no. Y está dispuesto a darnos lo mejor. Por eso hoy hablaremos de cómo conocer la voluntad de Dios. Proverbios capítulo 3, versículo 5 en adelante dice: Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconocelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. A veces el hacer las cosas a nuestra manera nos trae consecuencias irreparables. Esto sucede por no escuchar el consejo de Dios. En ocasiones pensamos que a Él no le interesan las cosas pequeñas o que la Biblia no debería tener respuesta a ciertas necesidades. Pero el hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios nos traerá beneficios que llegarán a nuestras vidas solamente con ciertas condiciones que Dios ha puesto. Romanos capítulo 12, versículo 2, dice: No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Por lo tanto, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Es buena porque viene de Dios, cuya esencia es la bondad, y su deseo es darle lo mejor a sus hijos para que puedan disfrutar una vida plena en Cristo. La voluntad de Dios es agradable porque Dios nos conoce íntimamente y sabe lo que nos gusta, y de acuerdo a eso irá escogiendo lo mejor para sus hijos. Como un padre. Es perfecta porque nos permite sentirnos completos. Con esto podemos entender que haciendo la voluntad de Dios desarrollaremos nuestro máximo potencial y tendremos una realización plena. Cuando leíamos que Romanos decía que debíamos transformarnos, quien escribe estas líneas, Pablo, da a entender que el creyente debía comprender que el sistema del mundo actual es malo y está bajo el maligno, Satanás, y bajo su dominio. El creyente debía ir en contra de ciertas formas populares en su espíritu que están en el mundo y debía más bien proclamar la venida del Señor y predicar la justicia que vendría por medio de Él. El creyente debía despreciar lo malo y amar lo justo. La avaricia, el egoísmo, la conveniencia, ideas humanistas, maniobras políticas por el poder. La iglesia no debía entrometerse. Envidias, odios, venganza, impureza, malas palabras, diversiones impías, vestuarios y ropas que tenían un espíritu en sí mismo, que llevaban una intención, inmoralidades, adicciones, alcoholismo, borracheras y compañías mundanas. El creyente debía despreciar todas estas cosas para que la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta, se manifestara en él. A los días modernos, si hablamos resumiendo todo esto, podemos decir que para conocer la voluntad de Dios, primero debo morir a mi propia voluntad para poder decidir lo que Dios me diga. En segundo lugar,
El creyente debe buscar el consejo de Dios a través de su palabra. El leer la palabra me llevará a entender y a conocer que Dios es bueno. El orar y el estar en intimidad con Él me llevará a conocer su amor y traerá paz en momentos en donde no puedo tomar decisiones. El oír el consejo de mis líderes también me llevaría a poder conocer la voluntad de Dios, porque Dios es un Dios que se mueve bajo un orden. Dios es orden. Él iría poniendo paz en el corazón de sus hijos para ir confirmando. En quinto lugar, las situaciones se irían poniendo a favor de esa persona que estaba buscando la voluntad de Dios. Mirá, cuando hay situaciones que se traban constantemente, lo más sabio es esperar en Dios, es no correr ante lo primero que se nos aparece. Y por último, debemos ver si con las decisiones que por fin debemos tomar busco glorificar a Dios o glorificarme a mí mismo. Dicen los que saben que tomar decisiones inteligentes y más hacerlo conforme a la voluntad de Dios, a quien no puedo ir, pero sí ceder a lo que Él me irá llevando, es algo de vital importancia aprender. Son situaciones que nos cuestan decidir y definitivamente necesitamos reconocer cuando Dios no está en el asunto, cuando Dios no está detrás de ciertas decisiones que tengo ganas de tomar. Y no dejarnos llevar por las emociones que a veces nos juegan una mala pasada. Tomar decisiones nos cuesta por diferentes sencillas razones. En primer lugar, porque tenemos miedo a equivocarnos con lo que viene. Porque tenemos miedo de perder los beneficios que ya tenemos. Porque tenemos miedo de perder o de dejar de contar con lo que tenemos, al menos en la mano. Cuando dudamos de lo porvenir, muchas veces es porque el deseo de salir de la situación en la que estoy siempre es peor que la que está por venir, ya que nadie duda en cerrarle la puerta si lo por venir es peor que lo que tengo. Hay un dicho popular que conocemos que dice que el que no arriesga no gana. Pero ¿sabes qué? No fueron pocas las veces que como pastores nos ha tocado hablar con gente que después de haber tomado decisiones apresuradas no sabe cómo volver en sus pasos, no sabe cómo volver atrás, no sabe cómo arrepentirse porque el tiempo pasó y cree que no tiene salida y cree que debe morir en esa situación. Luego el orgullo los encierra y los hace que vivan resignados. Pero hoy es una nueva oportunidad que Dios nos da para comenzar a hacer las cosas conforme a su voluntad, analizando cada situación y circunstancia por la que nos toca pasar en la vida. Y por sobre todo, debemos ser sensibles a la voz de Dios. Amén.